no permite que lleguemos a donde está Cristo. Solamente hay una cosa, amén, es el pecado, amén, el pecado. Por eso el Señor fue muy claro aquí con ellos y les dijo, otra vez les dijo Jesús, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En vuestro pecado moriréis. Quiere decir, hermano, que hay mucho creyente, hermano. Hay mucho creyente que vino al conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucho creyente que vino al conocimiento de la palabra de Dios. Aceptó al Señor Jesucristo, amén, como Señor y Salvador de sus vidas. Pero, hermano, siguió en el pecado. Sigue en el pecado. Y esto lo estaba mirando el Señor, lo estaba contemplando, y por eso les habla de esa manera. ¿A quién estaba hablando? No le estaba hablando a la gente de afuera, le estaba hablando a los que habían creído en Él. Y fue muy claro, le dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y yo dije hace un momento que la palabra de Dios nos enseña que solamente el pecado, hermano, el pecado no nos deja llegar a la presencia de Dios. Entonces tenemos que estar muy conscientes en nuestros tiempos, cómo vamos caminando delante de Dios, qué estamos haciendo, cómo andamos. Amén. Bendito Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, hermano. Si somos sus hijos, somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Somos pueblo de Dios. Amén. Y esto no es porque nosotros le buscamos, sino porque Él nos buscó primeramente a nosotros. Amén. Y Él, hermano, de una manera o de otra, Dios nos trajo el conocimiento de su palabra, para que a través de su santa palabra, nosotros, hermano, perseveremos en el camino de Dios. Amén. Esta mañana en el título de la escuela dominical dice que debemos de perseverar, ¿verdad? Discernir. Ese fue el título de la clase de la mañana. Discernir y perseverar. ¿Discernir qué? Discernir lo que es bueno y lo que no es bueno. Discernir, tener conocimiento de lo que es bueno y lo que no es bueno. Tener conocimiento de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Amén. Y perseverar en lo que hemos creído. ¿En quién hemos creído? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El que derramó su sangre en la cruz del Calvario, el que nos lavó con su sangre preciosa. Y hermano, pero si nosotros, hermano, al caminar y en el caminar, nos vamos desviando del camino de Dios, nos vamos desviando de lo correcto, nos vamos desviando, hermano, dejando los principios de Dios, dejando el camino verdadero de Dios, entonces, hermano, ciertamente Cristo con mucha razón dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y en vuestros pecados moriréis. Porque si el que ya tiene conocimiento sigue en el pecado, hermano, pues si la muerte lo sorprende, ahí va a morir en su pecado. No va a tener, tuvo la oportunidad, tuvo todo, hermano, pero sigue en el pecado. Amén. Sigue en el pecado, le gusta el pecado. Amén. Y de esa manera, hermano, el Señor Jesucristo con mucha razón dijo esta palabra. Claro que a los que estaban ahí no les pareció, porque no dijeron, oye, pues ¿cómo que no vamos a ir? ¿Qué va a hacer este? ¿Se va a matar él mismo? ¿Se va a matar? ¿Cómo está esto? No, hermano, él lo estaba diciendo de esta manera, gloria a Dios. Miren lo que dice el 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pensaban que él mismo se iba a matar. Porque ¿quién se va a querer quitar la vida? No vamos a ver que está fuera de su mente trastornada, ¿verdad? Es lo que hace. La gente hoy en día, ¿qué es lo que hace? Mata mucho si se mata él mismo. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en estos días? Mata mucha gente y se mata a sí mismo. ¿Qué pasa en los freeways donde vamos? De gusto matan a alguien. Lo detienen y se matan ellos mismos. O si lo llegan a detener, dicen, pues es que está enfermo, está loco. Y ciertamente es una mente desviada del conocimiento de Dios. Y lamentablemente mucha gente, hermano, que hace estas cosas, ha tenido conocimiento de la palabra de Dios, pero se ha apartado, se ha desviado, amén.
Han seguido la mentira y no la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a mi Padre sino a través de mí. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor. Ellos pensaban, ¿se irá a matar a sí mismo? ¿Cómo está esto? No, hermano. Él estaba diciendo una gran verdad. Nosotros tenemos que saber a esta altura, hermano, en este tiempo tenemos que saber cómo venimos caminando delante del Señor, qué estamos haciendo, dónde andamos, qué hacemos, qué no hacemos. No tenemos que decírselo a nadie, hermano, sino a aquel que nos está mirando. El que nos está mirando. Amén. Entonces, hermano, es algo tremendo lo que él decía, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el Señor fue muy claro, ¿verdad? En San Juan 8:12, Jesús hablando, dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, tendrá el conocimiento. ¿Por qué dijo el Señor esto? Porque Él era la vida, Él era la luz, hermano, para no andar en caminos de tinieblas. Si ya una vez el Señor nos sacó de las tinieblas, hablando del pecado, nos sacó de la maldad, hermano, ¿por qué va el creyente de vuelta a volver a andar en tinieblas, a andar en el pecado? ¿Cuál es la razón de que va a hacer eso? ¿De que hace eso? ¿O acaso quiere quedarse cuando Cristo venga? ¿O si la muerte lo sorprende, quiere ir a parar allá, hermano, en el infierno? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? La palabra de Dios es verdadera, es santa, es pura. Amén. Y no hay salvación a través de nadie, solamente a través de Jesucristo. Él es la luz, gloria a Dios. Él es, hermano, y por eso, hermano, si el creyente le gusta andar en el pecado, como decía yo, andar en las tinieblas, hermano, pues mi consejo es arrepiéntase, vuélvase al Señor. Arrepiéntase y vuélvase al Señor. Empiece los principios de Dios. Ande por las sendas del Señor. Ande por el camino de Dios. Amén. No es tiempo para andar, hermano, distraídos en otra cosa. No siga las fábulas, no siga la mentira, hermano. La gente le cree más a la mentira que a la verdad. Amén. Por eso muchos creyentes, hermano, se dejan volver en esto y también se van detrás de la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira no cuesta. Decimos que no cuesta, pero sí va a costar, porque vas a estar por toda la eternidad, si no te arrepientes, en el infierno, en el agua de fuego. Escuche bien. Muchos dicen, no cuesta, pero sí te va a costar, pero va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. Amén. Porque cuando tuvo la oportunidad, no quiso. Sabía, tenía el conocimiento de la palabra de Dios, tenía el conocimiento que solamente Jesucristo lo lleva a la vida eterna, pero quería andar aquí y allá. Amén. Quería presentar algo, pero no vivía una vida verdadera delante de Dios. Amén. No vivía una vida verdadera ante el Señor. Yo no me tengo que preocupar por alguna, me tengo que preocupar cómo está mi vida delante del Señor, más en estas alturas. Amén. La iglesia, mis amados hermanos, de un momento a otro está para ser arrebatada al cielo. Pero ¿cómo está mi condición espiritual delante de Dios? ¿Cómo ando? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que yo ando haciendo? ¿Cuáles son mis obras mientras estoy aquí en esta tierra? Eso es lo importante que usted como creyente, yo como creyente, tenemos que ver a cada momento, a cada instante, cada día, hermano. Y presentarnos delante del Señor como tiene que ser. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Cuántos andamos en la luz de Cristo? Sí, hermano, porque si no andamos en la luz de Cristo, andamos mal. Pero es tiempo todavía. Es tiempo. Amén. Es tiempo. Y esto es la palabra, hermano, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, bendito Dios. Cristo es ciertamente, Cristo es la luz verdadera y la oscuridad es el pecado, es la maldad. Eso es lo que representa la oscuridad, eso es lo que representa, hermano, las tinieblas, gloria a Dios. Así que el Señor, hermano, nos alumbra para tomar un camino recto que nos lleve hacia Dios. ¿Dónde está Dios? Está allá en el cielo, hermano, está en lo alto, no está aquí en la tierra.
Aquí tenemos la presencia de Dios, aquí tenemos la palabra de Dios, aquí tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Pero Dios está en su santo trono. Jesucristo está a la diestra del Padre, está intercediendo por usted y por mí. Y por eso usted y yo tenemos que caminar en estos tiempos y ver cómo vamos caminando delante de Dios. Hay mucho creyente que se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo porque a Dios no le vamos a engañar. Se engaña a sí mismo. Pero a Dios no le vamos a engañar. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué dice primera de Juan 1:6 al 7? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos ¿en qué? En tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué cosa? Su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en la luz, amén. Entonces, si no practicamos estas cosas, hermano, si no las vivimos, hermano, pues nos estamos engañando nosotros mismos, porque al Señor no le vamos a engañar, a Él no le vamos a engañar. Así que, hermano, tenemos que saber cómo está mi vida delante de Dios, cómo voy caminando, qué estoy haciendo, qué es lo que voy siguiendo. Sigamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. A Él no le vemos, pero tenemos la presencia, tenemos su palabra, su santa palabra, que es, hermano, la guía. Amén. Es la palabra de Dios, hermano, la que tenemos. Si la palabra de Dios, hermano, no la atendemos y no hacemos lo que está ahí, hermano, pues entonces vamos caminando mal. Hay que ser, hermano, como dice su palabra, oidores de la palabra de Dios, hacedores de ella. Es al decir hacedores, quiere decir oidores de su palabra, vivirla, ponerla por obra en nuestra vida, para que el nombre del Señor sea glorificado en nosotros. Y cuando el Satanás venga, mis amados hermanos, a perturbar nuestras vidas, el Señor lo va a reprender, porque somos sus hijos. Cuando el enemigo venga para destruirnos, hermanos, la mano del Señor va a estar allí, la presencia del Espíritu Santo va a estar allí, para mostrarnos y enseñarnos que Dios está con nosotros. Cuando caminamos solos, entonces vienen los problemas, porque muchos queremos caminar solos sin Dios, y como creyentes queremos caminar solos. Nos gusta que nadie nos diga nada. No. A mí nadie me tiene que decir nada, a mí nadie me tiene que enseñar nada. Oiga, y bueno, hermano, eso pasó aún en los discípulos también, que todos los días andaban con Él y miraban lo que Cristo hacía, lo que Él, y también le pasó lo mismo. Pero Él tuvo que también exhortar y les dijo: oh, mira, en tu nombre echaron fuera de demonios, hacerlos. Digo, sí, dijo, no se gocen por eso, gócense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos caminando, qué estamos haciendo en estos tiempos, qué es lo que yo hago delante de los ojos de mi Señor, cómo está mi vida, cómo estoy delante de Dios. Y, hermano, solamente el Señor nos puede ayudar a caminar bien delante de Él. Porque ¿qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte, ¿verdad que dijo? Por eso que dijeron: pues irá a matar a sí mismo este hombre. Pues sí, dice que a donde Él va nosotros no podemos, se irá a matar a sí mismo. Él sabía, tenía el conocimiento. Amén. Pero dice Romanos: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, amén, de Dios, que es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. No dijo en Julano, no, dijo en Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermano. Y nadie puede, hermano, quitar los pecados del ser humano, solamente Jesucristo, su Hijo, porque Él pagó el precio por nosotros. Así que tenemos que caminar de acuerdo a la palabra de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida y en nuestros corazones. Bendito Dios, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, en el versículo, gloria a Dios, versículo 23 dice de San Juan 8:23, y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Amén. Muchas razones, hermano. Él descendió del cielo. Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre que lo envió a este mundo.
¿A quién lo envió el Padre? A buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y debemos de gozarnos, hermano, porque nos encontró a nosotros. Amén. Nos encontró a nosotros. Y a través de ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron perdonados. Somos salvos, hermano. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y tenemos que cuidar la salvación que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermano, en nuestros corazones. Amén. Bendito Dios. Entonces, hermano, Él decía: yo soy de arriba y vosotros sois de abajo, porque ya descendió el Señor. Pero si nosotros le somos fieles a Dios, y nosotros nos guardamos en el Señor, y nosotros caminamos correctamente en el camino de Dios, y buscamos las cosas que Dios quiere que hagamos, hermano, y andamos conforme a la palabra de Dios, hermano, si la muerte nos sorprende, vamos a abrir nuestros ojos allá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y si el rapto de la iglesia viene, mire, vamos a ser arrebatados al cielo. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque esa es la promesa que hay para la iglesia. Y es lo único que falta, hermano, que la iglesia sea arrebatada al cielo. Tan pronto la iglesia sea arrebatada. Y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los creyentes, no del edificio de los creyentes. Tan pronto la iglesia sea arrebatada al cielo, hermano, se multiplicará la maldad en este mundo. Y ahorita miren la maldad que hay. Donde quiera, hermano, en todo el mundo, la maldad que hay. Amén. Tanta mortandad que hay todos los días. Tanta mortandad que hay. Amén. Ahora, ¿de quién es la obra? Del enemigo. Del enemigo. ¿Qué más está haciendo el enemigo? Engañando aún los creyentes, engañándolos. ¿Por qué? Porque quiere que el creyente también esté con él. Por eso tenemos que cuidarnos. Oiga, si engañó la tercer parte de los ángeles que estaban ahí en el cielo, los engañó el enemigo. ¿Se imagina? Al creyente que no va caminando y delante de Dios y andando clamando a Dios: Señor, cuídame, guárdame, protégeme, Señor, ayúdame. ¿Se imagina si a la tercer parte de los ángeles los engañó y los arrastró con él, los trajo, ¿verdad? Oiga, ¿qué no hará de aquel creyente que anda una vida descuidada? Hombre, un poquito de aquí y un poquito de allá. Acá nadie me ve, nadie se da cuenta. Pruebo de aquí y pruebo de allá. Un día estoy allá en la casa de Dios, alabando allá y glorificando, pero otros días estoy acá. Cristo fue muy claro, mis hermanos. Y en estos tiempos tenemos que saber cómo estamos caminando delante del Señor. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde ando? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Hay creyentes que prefieren, hermano, mejor quedarse allá, hermano, en asuntos que no está Dios de acuerdo con esos asuntos. Muchos creyentes, hermanos, se envuelven más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Y muchos, hermanos, aún teniendo conocimiento, lo hacen, y otros en su ignorancia lo hacen. Pero de aquel que tiene conocimiento, hermano, de la verdad, hermano, actúa de esta manera. Yo como pastor le digo: tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Con Dios no se juega. Horrenda cosa es caer en un Dios vivo. Sería mejor nunca haberle conocido. Sería mejor. Porque el que no le ha conocido alcanza más misericordia que el que le conoce. ¿Usted sabía eso? Que el que no le conoce alcanza más misericordia que el que le conoce. Y tal vez usted piensa: pastor, pero ¿cómo está eso? Sí, hermano. Dios ama a la humanidad, pero Dios no acepta todo. El pecado es el pecado. Y el pecado nos separa de la presencia de Dios, nos separa de las bendiciones de Dios. Es el pecado, hermano. No es Dios. Dios no distingue, hermano, no hace distinción con él. No. Para Dios todos somos creación de Dios. La salvación es para toda la humanidad, pero no todos quieren eso. Amén.
Dios no tiene, en otras palabras, mis amados hermanos, Dios no tiene favorecido. El hombre favorece a uno y favorece al otro, pero Dios no. Ahora, el que se aparta y quiere andar, hermano, en el pecado, y como estaba explicando ahorita, un poquito aquí, un poquito allá, y ahora aquí en el templo, y otro día estamos allá, hermano, cuidado. Cuidado. Amén. Cuidado. Si a Jonás, perdón, lo castigó porque no quiso obedecer a Dios, lo castigó. Y el pueblo de Nínive tuvo más misericordia. Y era un pueblo inconverso, un pueblo que no tenía conocimiento de la verdad, un pueblo que estaba destinado también a ser destruido. Pero cuando oyó el mensaje del enviado de Dios, se arrepintieron de todo corazón. Se arrepintieron, que se pusieron en silicio, en oración y en ayuno. Hasta los animales los pusieron en ayuno. Y Dios se arrepintió de lo que iba a hacer con ellos y los perdonó. Por eso digo, hermano, con la palabra de Dios le digo que Dios tiene más misericordia para el que no tiene conocimiento de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos, no, Dios es amor y Dios me conoce, Dios sabe, hombre. Y Dios conoce mis debilidades. Y, sí, Dios las conoce, porque a Dios no lo vamos a engañar. Aleluya. Pero somos responsables de nuestra actitud, de nuestra vida delante de Dios. Amén. Somos responsables. Y cada uno, hermano, vamos a dar cuenta. Eso es lo más tremendo. Que cada uno vamos a entrar ahí solitos a darle cuenta a Dios. Amén. Ahí no va a entrar nadie. Cada uno vamos a dar cuentas. ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Dice el versículo 24. Por eso dije, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos, hermanos, si el creyente no cree que Cristo es el verdadero Hijo de Dios y no cree que la salvación está a través de él, hermano, pues entonces en vano son las cosas. Amén. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en Jesús, hermano, tenemos la libertad para adorar y glorificar el nombre de Dios. Él nos ha hecho libre del pecado, de la maldad. Nos ha hecho libre de estas cosas. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Fíjese lo que dice San Juan ahí mismo en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procurad matarme, porque si mi palabra no haya cabida en vosotros, ¿qué les dijo? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestros padres. Amén. Bendito Dios. Entonces él estaba ahí diciendo, hermano, oye, pues si verdaderamente eres libre, pues haz las cosas que, si has sido libre por la mano de Dios, pues haz las cosas que Dios te pide. Haz las cosas que Dios te pide. Haz las hojas, que mi Padre te pide. Si verdaderamente has sido libre. Pero el que no es libre, hermano, sigue en su maldad y sigue en su pecado. Amén. Y seréis verdaderamente libres oiga, y tendremos, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios. Y seremos libres ¿de qué? De la maldad, del pecado, de la mentira, hermano. Amén. De la soberbia, de la vanidad, amén, del orgullo, que son cosas que van a impedir, hermano, caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Son cosas que impiden caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos dicen, no, hombre, que una mentira es una mentira, es una mentira. Amén. Mentira es mentira. Pecado es pecado. Y estas cosas, mis amados hermanos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar mirando, velando en esto. Por eso les dije al principio, hay que mirar cómo vamos caminando delante de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde andamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro comportamiento delante de los demás? ¿Cuál es nuestra actuación delante de los demás? Amén.
Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas, y entonces Dios nos bendecirá grandemente como Él quiere hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice, respondiendo allí en el versículo 39, perdón, del capítulo mismo 8, dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham. Y si somos nosotros hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Que nos amemos. ¿Sí o no? Que nos amemos. Que nos amemos de todo corazón. Que tengamos comunión unos con otros. ¿Verdad que así dice? Amén. Entonces, hermano, mire, lamentablemente, mire, aquí, y a veces estamos, hay padres que no aman a sus hijos. ¿Usted sabía eso? Hay padres que no aman a sus hijos. Es lamentable, hermano, pero sí lo hay. Y quizás diga, pastores, son la gente del mundo que no. No, si hay creyentes también que no aman a sus hijos. Son enemigos sus hijos. Ayúdanos, Señor, aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Eso lo está contemplando Dios. Los del mundo los mira, los examina, pero lo está contemplando aún en aquellos que dicen que son hijos de Él. Y hay hijos que no aman a sus padres. Si estoy diciendo mentiras, entonces la palabra de Dios está mal. Y cuando está hablando de que hay hijos que no aman a su padre, qué tremenda cosa, digo yo. Y están en la iglesia, alaban a Dios, pero no aman a sus padres. Hay yernos que no aman a sus suegras. ¿Se sabía eso? Que hay yernos que no aman a sus suegras, no las aman, no las pueden ver ni en pintura, dicen ellos. Y hay nueras que tampoco aman a sus suegras, hay nueras. Y está aquí. Si lo digo es porque está aquí. Y me voy con él. ¿A dónde vas? Arrepiéntase de su pecado, examine su vida, examine su corazón con la palabra de Dios, hermano, para que verdaderamente, por eso Cristo dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque yo soy de arriba y vosotros sois de abajo. Gloria a Dios. Qué tremenda cosa. Señor, aleluya. Y no le voy a pedir que levanten su mano a los que aman, no. Pero examine su vida, examine su corazón. Y quizás diga, pastor, usted está malo, que no, hermano. Si no, yo solo estoy hablando con la palabra de Dios. Y todo eso lo contempla mi Señor, todo eso lo contempla Dios. Él sabe la condición de los que no le creen, allá los que están en el mundo, Él sabe. Pero Él, hermano, esta palabra nos la deja a nosotros, a los que tenemos conocimiento de su santa palabra, a los que conocemos esto, hermano. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que amarnos. Hay creyentes que no se saludan, se sacan la vuelta, no se hablan. Dicen, no, es que por la epidemia. Y por la epidemia, bueno, está bien. Pasamos eso que por la epidemia. Yo siempre digo, tomen sus precauciones. Entonces, hermano, esa es la condición. Ya no del mundo, sino del creyente que está dentro de la casa de Dios, glorificando el nombre de Dios. Y ahí es donde Dios, hermano, se molesta con su pueblo, se molesta con su iglesia. ¿Por qué exhortaba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué exhortaba a su pueblo? Porque miraban, hermano, los milagros que el Señor hacía, miraba cómo Dios andaba con ellos, cómo Dios caminaba con ellos, cómo Dios, hermano, los protegía, amén, cómo Dios los sacó de la esclavitud, pero que ahí no está en la esclavitud.
¿Para qué nos sacaste, Moisés? Mejor estábamos allá, mira, allá de esclavos en Egipto, mira, comiendo calabacita y todo esto. Mira, nos sacaste al desierto, mirando lo que Dios hacía. En la noche les ponía luz para que caminaran, y en el día, hermano, les ponía algo para protegerlos de la calor. Caminaron por el desierto 40 años, hermano, y nunca les faltó algo que comer. Querían pan, les daba pan. Querían gordonizas, carne, pues comían carne. Querían agua, les daba agua. Nunca les faltó la mano de Dios. Pero ellos fueron rebeldes. Y por eso de aquella generación ninguno entró a la tierra prometida. Solamente la nueva generación. Porque hubo hombres que le creyeron a Dios y se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Y estos fueron los que entraron a la tierra prometida. No sé, hermano, que si no caminamos bien delante del Señor, hermano, oiga, venga el Señor por su iglesia y que Dios sobre, que Dios se glorifique, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios sobre en nuestra vida, en nuestros corazones. Nadie es perfecto, pero a través de Jesucristo tenemos que buscar la perfección. A través de Él, porque nosotros, hermanos, no somos suficientes para eso. Solamente Dios es amor, es misericordia. Solamente el Señor. Así que ese amor tan grande de Dios, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese amor tan grande de Dios, hermano, Dios quiere que nosotros lo compartamos con los demás, que vivamos en ese amor, que nos amemos. ¿Y cómo es amarnos, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Convivir, amándonos, mostrando el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, mostrándose a los demás. Si no se los mostramos a los que estamos aquí, hermano, ¿usted cree que se lo vamos a mostrar a los de afuera? No. Por eso dije, no nos engañemos a nosotros mismos. Si no le mostramos el amor de Dios que Dios ha depositado en nuestro corazón, si no lo demostramos aquí nosotros mismos, mentira que lo vamos a demostrar a los que están afuera. Pero que Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, el Señor les dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero si caminamos, mis amados hermanos, conforme a la palabra de Dios, estamos allá con Él. Gloria a Dios. Allá estaremos. Porque ¿quiénes son los que van a entrar? Nosotros, su iglesia, su pueblo, los que hemos sido redimidos con su sangre preciosa. Amén. Esos son los que vamos a entrar al reino de los cielos. Los que hemos sido separados del pecado y nos hemos apartado del pecado, hermano, para vivir una vida conforme y de acuerdo a la palabra de Dios, una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo empieza la santidad? Empieza amando a Dios. ¿Cómo empieza la santidad? Amando a los demás. ¿Cómo empieza la santidad? Amando lo que es la palabra de Dios. Compartirla con los demás. Eso, hermano, cuando estamos aquí dentro de la palabra de Dios, escudriñando lo que es la palabra de Dios, hermano, la misma palabra de Dios nos va corrigiendo y nos va enseñando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que en esta tarde, hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios está con nosotros y que Dios nos ama, pero Dios nos amonesta a través de su palabra para que corrijamos nuestra vida, porque el tiempo se acerca, para que caminemos de acuerdo a su santa palabra, para cuando Cristo nos llama a su presencia, nos vamos con Él. Y si el Señor viene por su iglesia, volamos al cielo, que ya estaremos. Vale la pena, mis amados hermanos. En esta tarde Dios les bendiga. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta hora. Gloria al Señor. Y vamos a adorar a Dios.